Tal y como nos prometió, aquí tenemos uno de los periodistas más reconocidos de investigación que tenemos en América Latina, como es Alex Boyd. Él lleva ya 3 artículos dedicados a Rafael Ramírez y todo lo que luchó por la revolución bolivariana y su bolsillo. Y quisiéramos que nos hablara sobre eso. ¿Por qué Rafael Ramírez, ¿no? Y cómo pudo hacer todo lo que hizo? Bienvenido, Alex. Gracias, Napoleón, por darme la oportunidad nuevamente. Bueno, mira, Rafael Ramírez es, desde mi punto de vista, ya que Chávez murió, digamos, el mayor responsable de la actual crisis humanitaria de Venezuela. Y el motivo por el cual yo digo eso es porque Rafael Ramírez fue el ejecutor dentro de PDVSA y del Ministerio de Energía y Minas de las políticas nefastas de Hugo Chávez. Léase, de gastarse el dinero de una nación como les daba la gana. Entonces, Rafael Ramírez es un tipo que pasó 12 años al frente de PDVSA y el Ministerio de Energía y Minas al mismo tiempo, es decir, él era la persona que debía de monitorear y supervisarse a sí mismo, algo que es un exabrupto desde todo punto de vista legal. Entonces, como él no tenía que supervisar a nadie, sino todas las cosas que él hacía y al único que le rendía cuentas era Hugo Chávez, pues el tipo hizo lo que le dio la gana en un periodo de ingresos petroleros que hizo que los primeros 40 años, o digamos los 40 años de la democracia anterior, palidecieran en cuanto a nivel de ingreso. Es decir, durante los años del chavismo, cuando Rafael Ramírez estuvo al frente de PDVSA, entró en Venezuela mayor ingreso por concepto de venta de petróleo del que había entrado en los 40 años anteriores. Eso se dice fácil, pero yo creo que la gente no lo entiende en su justa dimensión. Es decir, estos tipos en un poco más de una década lograron recabar mayor cantidad de ingresos petroleros, precisamente por el aumento de los precios petroleros a nivel mundial, de lo que hizo la mal llamada Cuarta República en 40 años. Y entonces ahí es donde uno como ciudadano debe preguntarse, ok, si estos tipos recibieron un ingreso mayor al acumulado de los previos 40 años, ¿por qué no hicieron lo equivalente a lo que hicieron o lo que se hizo en los previos 40 años? Es decir, ¿dónde están las viviendas? ¿Dónde están los hospitales? ¿Dónde están las carreteras? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde están las redes ferroviarias? ¿Dónde están las represas hidroeléctricas? ¿Dónde está? Es decir, ¿qué hicieron con la plata? Se la robaron. Ok, pero fíjate, para aquellas personas que prefieren una dictadura, ¿no?, que una democracia, porque entonces si la dictadura es buena, no tienen que lidiar con los partidos, con los diferentes intereses, con la oposición, etcétera, etcétera. Esto es una maravilla, imagínate tú. Además recibieron más dinero que toda la época democrática y burocrática. Y además, como aman a los pobres, o dicen amar a los pobres, supongo que ya no hay pobres en Venezuela gracias a eso, y que ese dinero, porque ahora sí es verdad que con Rafael Ramírez no podemos decir que no, él se la daba de izquierdista, no, él era comunista y él fue un hombre de Fidel Castro. O sea que las decisiones que él directamente es responsable, ¿no?, son las decisiones de un comunista que tiene el apoyo de Chávez Frías y de Fidel Castro, por lo tanto eran las políticas de ellos. Entonces, tú estás diciendo que eso no se lo entregaron a los pobres, todos esos miles de millones de dólares que recibió el país, sino que se los robaron ellos, que aman a los pobres. Bueno, ese es el argumento, tú sabes, perfecto, porque yo, como siempre le digo a la gente aquí en Europa, cuando todavía existía aquí por estos lados el romanticismo en cuanto a la revolución bolivariana, yo siempre les decía, ¿qué tan inteligente puede ser o es destruir a la gallina de los huevos de oro, que es PDVSA, que es el único motor con alguna capacidad de producir ingreso en Venezuela, el único? ¿Cómo puede llamarse eso inteligente cuando estás echando a perder la única fuente de ingreso que tienes en el país? Es decir, si tú lo que quieres es ayudar a los pobres, como tú acabas de decir,
si tú lo que estás interesado es en erradicar la pobreza, ¿cómo vas tú a ser lo irresponsable de haber sido, como lo fueron con PDVSA, de haber despedido a 20,000 y pico de trabajadores de PDVSA, de haber puesto en PDVSA gente que no tenía ni la más mínima idea de lo que era manejar el complejo negocio petrolero en Venezuela, con las consecuencias que todos hemos visto? Entonces, si tú quieres ayudar a los pobres, oye, encárgate de que la única fuente de ingreso que tienes, oye, se mantenga por lo menos en las mismas circunstancias, si no peor, si no mejor, por lo menos trata de mantenerla. Pero es que los tipos la... Claro, pero espérate un momentico, Alex. Rafael Ramírez no es un improvisado dentro de la industria petrolera y menos de PDVSA. Él venía justamente y se formó en PDVSA, por lo tanto, ¿no será culpa del imperialismo yanqui que no lo dejó hacer lo que quería? Bueno, mira, todos los que se dicen venir de la antigua PDVSA, yo quisiera recordarle a quienes escuchan ese tipo de argumentos, que nos digan qué roles tenían esas personas en la previa PDVSA. Es decir, en la PDVSA meritocrática, ¿qué rol de relevancia tenía Rafael Ramírez? Ninguno. Sí, ¿Qué pero rol de relevancia? Espérate, Ale, lo que quiero decir es que él no venía de vender zapatos o de vender frutas en el mercado o de pedir limosna. Él conocía. Oye, pero Napoleón, una cosa es que alguien salga con un título de ingeniero mecánico de algo o una carrera similar de alguna universidad en Venezuela, y otra muy distinta es que te pongan a cargo de una empresa de la complejidad y el tamaño de PDVSA. O sea, son dos cosas completamente distintas. Tú no puedes decir que porque el tipo tenía... O que la actitud de Chávez, Castro y de Rafael Ramírez era destruir a PDVSA, que pero por supuesto, es lo que yo creo. Por supuesto, no destruir, sino tomar el control absoluto de PDVSA para poder hacer con PDVSA lo que les diera la gana. Debemos también remontarnos en el tiempo a el famoso show aquel de Chávez con el pito de árbitro de fútbol despidiendo a los gerentes de PDVSA, lo cual logró la reacción por parte de la gerencia de PDVSA que condujo al paro. Es decir, todo fue fríamente calculado para sacarlos del escenario y hacerse del control de PDVSA. Una vez que se hicieron el control de PDVSA, se buscaron al Ramírez, se buscaron a Momer, se buscaron al Baldo Sanso, se buscaron una pila de tigres que en su vida habían tenido ninguna posición de esa relevancia dentro de industrias y de empresas similares, y los pusieron a manejar el negocio. Entonces, bueno, las consecuencias maravillosas que tú decías hace un rato de los pobres, de que ellos nunca han recibido dinero como habían recibido dinero con esta gente, bueno, mira las consecuencias maravillosas ahora. Tenemos casi 4 millones de personas que se han tenido que ir del país, básicamente porque se lo robaron todo. Entonces, esas son las consecuencias maravillosas. Pero ¿quién se lo robó? El imperialismo, los Estados Unidos, Trump y Obama. Pero ¿por qué dirías tú que se lo robó Trump y Obama? ¿Qué tienen que ver Trump y Obama? Decir ellos. Eso es lo que dicen ellos. Espérate. Lo que digan ellos es absolutamente irrelevante. Ahí están los hechos a la vista del mundo entero. Venezuela está destruida y su industria petrolera está destruida. Y los responsables de eso son ellos. Cuando ellos dicen que los responsables son el gobierno anterior, ellos tienen toda la razón, porque ellos son el gobierno anterior. Ellos no son un gobierno anterior, ellos son 5 gobiernos anteriores. Entonces, ellos son los responsables de la debacle económica que vive Venezuela el día de hoy. Entonces, el que diga todavía a estas alturas del partido que la corrupción es un crimen sin víctimas, oye, vayan a hablar con los 4 millones de venezolanos que se han tenido que ir del país porque no tienen con qué comer. Sí, hasta eso quería llegar y quería ir más allá. Cuando dentro de una década, ¿no? Tal y como sucedió con mucha gente, con Hitler, después que hubo una intervención humanitaria y militar en Europa para acabar con la tiranía de Hitler sobre los países que se tomaba y sobre los robos que hacían esos países, resurgió alguna gente hablando de nuevo del nazismo.
Yo imagino que dentro de 10 años saldrán izquierdistas y comunistas diciendo que la culpa de lo que sucedió en Venezuela no fue de ellos, sino que no los dejaron gobernar, que era el imperialismo yanqui, que ellos no robaron absolutamente nada, que sí hubo una mejora para los pobres y demás. Y a lo mejor hay gente que se lo cree, aunque yo creo que ellos están, ¿cómo se llama?, estigmatizados por lo menos unos 30 o 40 años, ¿no? Por lo menos de 2 o 3 generaciones. Pero en fin, esto era el preámbulo solamente. Yo quisiera que nos hablaras de esos 3 artículos y cómo fue que Rafael Ramírez pudo hacerse de ese dinero sin que las autoridades y los responsables de hacer un seguimiento, ya sea en la Asamblea, ya sea en el Tribunal Supremo, ya sea en la donde sea, no se dieron cuenta, pues. Bueno, mira, uno de los argumentos preferidos de Rafael Ramírez es que él, como cabeza de PDVSA, él evidentemente no puede ser hecho responsable por la firma de PDVSA con otras empresas y otras compañías que proveen servicios a PDVSA, de los más de, si no me falla la memoria, de los más de 200.000 contratos que PDVSA firma como una cuestión de operación, de normal operación. Es decir, Ramírez dice, a mí no me pueden echar la culpa de lo que estaba pasando en PDVSA, porque en PDVSA se firman más de 200.000 contratos todos los años. Pero yo agarré y me puse a buscar desde hace tiempo toda la conexión de específicamente Ramírez con el guiso de los préstamos de bolívares en Venezuela que luego eran pagados en el exterior en dólares a precio preferencial a los amigos de Ramírez. Entonces conseguí el primer documento del primer artículo en donde aparece la firma de Rafael Ramírez al lado del nombre de Rafael Ramírez y también aparecen las firmas de Víctor Aular Blanco, de Eulogio del Pino y de Asdrúbal Chávez. Y ellos allí en ese documento aprueban en una supuesta reunión del Comité Ejecutivo de PDVSA que PDVSA entre en un contrato de préstamo mediante una línea de crédito donde una compañía completamente fantasma que se llama Atlantic de Juan Andrés Wallis Brand le presta a PDVSA más de 17.000 millones de bolívares. Entonces la pregunta número 1 que todos debemos hacernos es ¿de dónde saca Juan Andrés Wallis Brand más de 17.000 millones de bolívares para prestarle a PDVSA? Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2 es, ¿por qué PDVSA, siendo que es cuasi Estado, es decir, prácticamente es como estamos hablando del Estado venezolano, tendría algún problema en hacer un llamado a licitación abierta a cualquiera de los bancos que operaban en ese momento en Venezuela para conseguir esos 17.000 millones de bolívares que ellos supuestamente necesitaban para operar? Entonces, aquí hay 2 puntos importantes. El número 1 es que tenemos la firma de Rafael Ramírez ahí aprobando, es decir, tenemos por lo menos una prueba de un guiso de más de 17.000 millones de bolívares, que en aquella época el equivalente eran más de 4.000 millones de dólares. Entonces, tenemos la firma del tipo ahí. Es decir, olvídate de los 200 y pico mil de contratos que se firmaban en PDVSA todos los años. Por lo menos en ese contrato, él participó. Entonces, luego de que se aprobara ese contrato y se firmara ese contrato, PDVSA empieza a hacer envíos desde sus cuentas en el Banco Espíritu Santo de Portugal, donde también está siendo investigada PDVSA y Rafael Ramírez por corrupción, empiezan a girar cientos de millones de dólares desde las cuentas en dólares de PDVSA en el Espíritu Santo a unas cuentas de los hermanos Oberto Anselmi en Suiza. Entonces tú dices, ¿no tenía PDVSA otra forma más transparente y limpia de hacer este negocio en lugar de ir a buscarse a toda esta bola de ampones con los que terminaron haciendo el negocio? Entonces, si nosotros necesitamos un ejemplo de un guiso en el que Rafael Ramírez haya estado involucrado, bueno, este era. El tipo firmó una línea de crédito por más de 4.000 millones de dólares en donde el dinero básicamente se desapareció de las arcas de PDVSA
y terminó en las cuentas de los hermanos Oberto, en las cuentas de Derwick Associates, en las cuentas de los amiguitos de los hermanos Oberto y de Derwick Associates, en las cuentas de los amiguitos de Rafael Ramírez, etc. Entonces, esa era la prueba que yo pienso necesitábamos para destruir por siempre aquel argumento de que yo no soy corrupto, yo no tengo nada que ver con la corrupción y yo no he participado en la corrupción. Bueno, aquí hay un ejemplo explícito e irrefutable de su participación en corrupción. Yo no quiero decir con esto que él se cogió los 4.000 millones de dólares, él. No, no, no. Eso se lo repartieron entre todos los ampones que estaban metidos ahí. Pero eso es una prueba fehaciente de que ese señor está en curso en corrupción millonaria mientras estuvo al frente de PDVSA. Y luego hay otro tema todavía más grave. Acuérdate que él era presidente de PDVSA, pero también era ministro de Energía y Minas. ¿En dónde está la opinión del Ministerio de Energía y Minas aprobando ese tipo de negocios entre PDVSA y estas empresas fantasmas, estos ampones? Es decir, nosotros tenemos que pensar que el comité de directiva de PDVSA puede hacer lo que le da la gana con PDVSA sin tener que rendirle cuenta al Ministerio de Energía y Minas. Es decir, ¿en qué se diferencia esa PDVSA de la famosa caja negra de la que ellos tanto se quejaban y que terminaron quitándole el control que existía anteriormente? ¿En qué se diferencian? En absolutamente nada. Es más, son peores, porque por lo menos la de antes producía más de 3 millones de barriles. La de ahora es un fracaso de compañía. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Son amigos de los pobres o no son amigos de los pobres? ¿Quieren ayudar? ¿Quieren erradicar la pobreza? No, no. Lo que quieren es robarse toda la plata, como de hecho lo hicieron. Y por eso es que el país está en las condiciones en las que está. Porque hablemos solamente de este punto específico, de este guiso en específico. Oye, Venezuela podría verse, y la gente de Venezuela podría verse muy beneficiada hoy mismo si tuvieran 4.000 millones de dólares excedentes por ahí que estos tipos se robaron. Pero de toda esa plata, ¿tienes constancia de cuánto le cayó en su cuenta a Rafael Ramírez? No tengo constancia de cuánto le cayó a él en su cuenta, porque él ha sido muy cuidadoso siempre en el manejo del dinero, en ir a poner su nombre detrás de cuentas, etc. Él para eso tiene toda una serie de testaferros que ya los conocemos, que son Baldo Sansó, Nervis Villalobos, los Neri Bonilla y toda esa gente, que ellos son los que entran luego por detrás y hacen todo el negocio, y el nombre de él nunca aparece y la firma de él nunca aparece en las compañías involucradas. Pero a mí nadie me va a venir a decir que un contrato de más de 4.000 millones de dólares en PDVSA se aprobó sin mojarle la mano a todos los que estaban firmando ese documento. Llámese Eulogio del Pino, Víctor Aular Blanco, Asdrúbal Chávez y Rafael Ramírez. Porque todos los guisos de esa envergadura que han sucedido en Venezuela de toda la vida, coño, son a través del soborno y del pago de coimas. Eso no pasa porque, oye, Juan Andrés Wally era bonito. No. Pasó porque sencillamente le mojaron la mano a alguien en algún lado. Ahora, ¿cuál es el papel de Asdrúbal Chávez, que desde antes que llegara Chávez al poder, creo que en esa familia era el único que pertenecía al Partido Comunista? O sea, que él debe amar a los pobres, como dicen los comunistas. Supongo que el dinero no lo tiene él, ni su familia, ni su madre, ni su padre. Bueno, ¿no? como te digo, que se lo entregó a los pobres, y que Barinas, para empezar, debe ser una tacita de plata. Bueno, exacto. Toda Venezuela para ellos es una tacita de plata. Cada rato vemos a Delcy Rodríguez diciendo que ahí no hay pobreza, que ahí no hay escasez. O sea, ellos viven una realidad paralela, porque en su mundo en realidad no hay pobreza. A donde ellos van no hay pobreza. Ellos viven en mansiones, ellos viven en apartamentos de millones de dólares, ellos viajan en jet privado, ellos compran en Estados Unidos, en donde sea que vayan, ellos compran. A ellos no les hace falta nada de lo que le hace falta a la gente que tiene que hacer cola para poder comprar las cajitas Clap. Pero, Alex, es que tú no los entiendes. Ellos necesitan comodidad. Es así como sucedió con Fidel Castro y con Chávez Frías, ¿no? Chávez Frías el 4 de febrero se escondió en el Museo Militar para que no le hicieran nada. Fidel Castro no iba a los enfrentamientos guerrilleros cuando estaba en Sierra Maestra, porque lo podían matar y era el jefe. Y sin el jefe, ¿qué podían hacer los soldados? Entonces tenían que resguardar sus vidas. En el caso de Asdrúbal Aguiar, de la familia Chávez y de todos los amantes de los pobres comunistas, pues ellos tienen que vivir muy bien para pensar, ¿no?, bien
tranquilamente cómo mejorar la vida del pueblo que tanto aman. Bueno, ahí es donde nosotros deberíamos entonces de preguntarle, no solamente a la gente que nos escucha, sino generalmente al pueblo de Venezuela, oye, qué gran buena vida se están dando, ¿no? Con esta gente en el poder después de 20 años. Una vida fantástica. Por eso es que se van. Por eso es que se van del país en millones y a pie y pasando vicisitudes y vemos videos de niñitos arrastrando maletas por las carreteras panamericanas en América del Sur, o gente tirándose al mar y muriéndose porque quieren meterse en Trinidad y Tobago, en cualquier otro sitio, porque la están pasando del carajo en Venezuela. Sí. Creo que te estás tomando muy en serio mi posición cínica, porque es la posición que te aseguro, más de los pocos que quedan todavía enfermos creyendo en ellos, ¿no? Se deben creer y deben decirle a la gente. Bueno, mira, yo creo que hay un colega por ahí, estimado colega, que se llama Juan Nájel, que está en Chile, es profesor en la Universidad de Chile, que hace muchos años escribió un artículo que decía que aparte de los enchufados, de los empleados públicos que están de alguna manera beneficiándose, de los que están absolutamente convencidos ideológicamente, no queda gente normal dentro del chavismo. Y yo suscribo esa teoría absoluta. O sea, el que me diga a mí, ahorita, en 2019, después de lo que hemos visto y después de la situación que existe en Venezuela, que todavía sigue creyendo en el chavismo, mira, yo a esa persona la mandaría para el sanatorio, para el psiquiátrico. O sea, tienen que estar completamente enajenados. Yo más bien le seguiría un juicio porque si todavía están con eso es que alguna ventaja sucia deben estar percibiendo. Bueno, evidentemente, ¿no? Pero me refiero a gente que no, me refiero no a la gente que está, no a los evidentes y obvios enchufados, sino la gente de a pie, la gente de la calle que está sufriendo igual que el resto y todavía dicen, no, que es que mi comandante Chávez. Esa gente de verdad necesita que les examinen la mente porque deben estar bastante mal. Ahora, en la lista de investigados que tú has hecho, y todo el mundo sabe de tu seriedad y que todas tus investigaciones se basan en documentos que están al alcance de quien los quiera investigar, ¿ok? ¿Quiénes son los más grandes ladrones? Si tuviera que poner un orden del quinto al primero, ¿cuáles serían aquellos que más han robado a los venezolanos? Bueno, esa serie de caracteres los estoy exponiendo precisamente en estos artículos que tú has mencionado anteriormente. Y la razón por la cual decidí hacer eso, Napoleón, es porque estuve en Estados Unidos la semana antepasada y alguien tuvo la gentileza de invitarme a un programa de NTN 24 en donde empezaron a decir que mis críticos decían esto y mis críticos decían lo otro, y entonces algunos decían que yo publicaba información que eran refritos y a otros que yo publicaba información que era falsa o que no estaba soportada por evidencia. Entonces yo dije, bueno, mira, yo voy a hacer una serie de artículos con documentos para que entonces me vengan a decir que yo no publico cosas con evidencia. Y también aproveché de decir, ya off the record y fuera del programa, que me dijeran quiénes son mis críticos. Entonces, mis críticos son básicamente la gente que yo expongo a través de estos artículos que yo estoy publicando ahora, ¿no? Es Rafael Ramírez, es el Elogio del Pino, es el Víctor Aular Blanco, son los bolichicos de Derwick, son los hermanitos Oberto, es el Danilo Díaz Granado, es el banquerito suizo que hoy salió Bloomberg a decir, ay, mira, imagínense este banquito suizo que está metido en cuanto guiso. Bueno, hace 6 años que yo estoy denunciando ese banquito. Es decir, mis críticos son los jampones que yo me la paso exhibiendo y exponiendo en Infodio. Y no me la paso exponiéndolos con chisme de, oye, fui para una fiesta y cuando estaba campaneando el whiskycito, pero no. Yo los expongo con documentos. Entonces, el crítico que me critica a mí por ser tarifado, por ser esto y lo demás allá, todavía no han mostrado públicamente la primera prueba de que yo soy eso que ellos argumentan ser. Pero por el contrario, cada vez que yo digo, mira, aquí está Rafael Ramírez firmando el documento, bueno, vale, ahí está el documento, vayan a verlo. Llamen por teléfono al tipo, porque Rafael Ramírez también, debemos acotar, ahora se la pasa dándole entrevistas a todo mundo, en todos lados. Oye, y nadie le pregunta de la corrupción, qué casualidad, ¿no? Sí. El tipo tiene puros periodistas panas que lo que le pichan es pura bombita para que el tipo siempre queda bien, como que él es, tú sabes, la cara santa del chavismo. Oye, por favor,
El tipo es el arquitecto del mayor antro de corrupción que había dentro del chavismo, que era PDVSA. O sea, ese señor cada vez que lo presentan en una entrevista deberían de calificar previa a la entrevista y presentarlo como, he aquí el arquitecto del mayor robo en la historia de Venezuela. Así debería ser presentado Rafael Ramírez cada vez que lo van a presentar en alguna entrevista en algún lado. Pero nadie le habla de corrupción. Pero tienes suerte que estás vivo, porque no vayas Sí. a pensar que ellos no les gustaría que desaparecieras del mapa. Sí, no, esa es la otra farsa, ¿no? Esa es la otra farsa, que él está enconchado en Italia porque es que le están buscando para matarlo. Mira, si yo sé exactamente dónde está el tipo en Italia, tú me vas a decir que los chavismos, tú me vas a decir que el G2, tú no me vas a decir que la gente que anda supuestamente buscando para matarlo no sabe dónde está. Por favor. O sea, eso es una Ahora, farsa. Alex, te insisto, si tuvieras que escoger los 5 mayores Perdón que sí. me desvié. Bueno, mira, ¿Cuáles? yo diría que los top 5, voy a continuar con Rafael Ramírez en el puesto número 1. Quizá no porque fue él el que se robó él personalmente, sino por ser el facilitador del mayor robo que haya conocido el país. Y luego de ahí para abajo tenemos a sus colaboradores. Ya va. Y le estás quitando la responsabilidad a su jefe superior, que es Chávez Frías. Sí, porque Chávez Frías no manejaba plata, el que manejaba la plata era Rafael Ramírez y el Banco Central de Venezuela. Pero quien dejaba que robaran era él y quien alentaba eso era él. Bueno, sí, pero estamos hablando de los que estaban directamente metidos en el guiso. Chávez Frías no tenía que firmar ningún papel para que los hermanitos Oberto se cogieran 4.000 millones de pesos. Eso lo tenía que hacer Rafael Ramírez. Okay, ya te entiendo. De la misma forma que Chávez Frías no tenía que dejar que no tenía que firmar nada para que Raúl Gorrín se hiciera los guisos que hizo en la tesorería con Andrade. Eso lo hizo Andrade. Es decir, tenemos que ir a quienes fueron los que directamente aprobaron. ¿Por órdenes de Chávez? Sí, por órdenes de Chávez. Pero eso es como decir, un momentico, ya va. Eso es como decir que Maduro no tiene nada que ver con las torturas y los asesinatos a los disidentes porque él no firmó eso. No, pero es que ellos sí firman. Fíjate tú que en el caso de Maduro es distinto, porque yo también he publicado documentos donde está la firma de Maduro en puntos de cuenta, en donde él personalmente da instrucciones a Ramírez, al Banco Central, a la Tesorería, de que, oye, mira, sácame 700 millones aquí, me los pones para allá para pagarle a este. O sea, esa evidencia sí la tenemos, pero esa misma evidencia de Chávez, yo por lo menos no la tengo. Con esto no quiero decir que Chávez no era corrupto. Ojo, no quiero decir ni que nadie vaya a interpretar que con esto yo estoy diciendo que Chávez era un santo. No. Chávez es el padre del monstruo, o es el monstruo si se quiere. Y estos son los lleva y trae, los secretarios, los ejecutores de las órdenes del monstruo. Ahora, insisto en el ejemplo. Maduro, claro que es responsable de las torturas y los asesinatos que se cometen en Venezuela y es el principal responsable. Por supuesto. Porque al fin y al cabo es el que lo aupa, el que lo, ¿cómo se llama? Con lo que se sostiene. Pero entonces sigamos. Para ti, Rafael Ramírez sería el mayor depredador de la involución bolivariana. Sí, más? Sin duda ninguna. Y bueno, yo lo metería a él en el top 5. Yo metería a Alejandro Andrade también, cuando estuvo al frente de la tesorería, hizo negocios fantásticos que culminaron con el arribo a las esferas del poder en Venezuela de Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo. Es decir, él fue el que hizo a Raúl Gorrín y Gustavo Perdomo ser lo que son hoy. Yo metería allí también, por supuesto, a Nelson Merente. Yo metería allí también a Diosdado Cabello, porque Diosdado Cabello tiene un network importantísimo dentro del CENIAT, dentro de las aduanas, dentro de los puertos y aeropuertos, dentro del estamento militar, dentro de las telecomunicaciones, es decir, dentro de PDVSA. Diosdado es un tipo que también ha establecido una estructura bastante extensa de corrupción. ¿Cuántos llevo? Llevo 4, ¿verdad? No se lleva un montón, pero sí, sigue. Sí. Ramírez, Andrade,
Merente, Diosdado, y por supuesto no podemos dejar de mencionar a Nicolás y a su maldita esposa Cilia, que también tienen una extensa y vasta red de corrupción regada por todos los estamentos, tanto civiles como militares, como de narcotráfico, o sea, de todo lo que tenga que ver con criminalidad organizada, esos bichos están metidos ahí. Mira, y hoy en día que todo se puede saber, inclusive las cuentas secretas suizas, que de eso han vivido los suizos, ¿no? Del dinero podrido de todas partes del mundo. ¿Cómo se llama? Robado de todas partes del mundo. Yo te puedo pedir que por qué no investigas los 10 grandes, las cuentas que tienen esos 10 grandes ladrones o 5 grandes ladrones en alguno de los bancos más importantes del mundo. Eso bueno, se puede averiguar. No, yo no he podido. Y mira que tengo años tratando. Tengo años y años y años tratando de buscar, aunque sea una evidencia de una cuenta en donde esté asociado el nombre de alguno de estos elementos directamente con la cuenta, más no a través de un testaferro. Y honestamente no lo he podido hacer. Bueno, lo he podido hacer sencillamente porque yo no soy fiscal, ni soy Departamento de Justicia, ni soy nada de eso. El Departamento de Justicia, si Tarek William Saab fuese medianamente diligente y eficiente en su lucha, supuesta lucha contra la corrupción, él tranquilamente podría mandarle una misiva a su contraparte allá en Suiza y decirle, oye, yo quiero que usted le mande una comunicación a todos los bancos suizos en donde me informen o nos informen de cuáles son todas las cuentas relacionadas con ciudadanos venezolanos que se mantienen en esas entidades en Suiza. Eso tranquilamente pudiera hacerlo el señor fiscal Tarek William Saab. ¿Lo hace? Bueno, por supuesto que no lo hace, pero él lo podría hacer. Porque lo pueden investigar a él para empezar. Bueno, a lo mejor lo pueden investigar a él para empezar, o a sus testaferros, los tipos estos que andan con la empresa Concord y todas esas cosas. Entonces, como todos tienen rabo de paja, todos, entonces tú ves que Venezuela y la Fiscalía de Venezuela y la Procuraduría de Venezuela no hacen absolutamente nada a nivel internacional que no sea, una vez que estos ampones son arrestados en alguna parte del mundo, ellos inmediatamente solicitan la extradición para Venezuela. No porque los quieren venir a jugar para Venezuela, no, porque quieren que no hablen, porque lo que los quieren es calladitos en Venezuela y cuidaditos, así como tienen a Diego Salazar, así como tuvieron a Fernández Barrueco, así como tienen a Walid Macler. Es decir, todos los ampones que han arrestado en alguna parte, oye, se los traen rápido para Venezuela porque no para de verdad hacerles el juicio debido y determinar responsabilidades. No, para que no abran la boca y no vayan a echar paja a todos los demás. Bueno, de todas formas, la gente de Guaidó no puede pedir exactamente eso a los gobiernos que son 50 y pico, que lo aceptan como presidente virtual. Yo pienso que no, porque Guaidó, la presidencia de Guaidó o el interinato ese de Guaidó, desde el punto de vista estrictamente legal, no existe. Por lo menos no en los países de por aquí. O sea, Guaidó tiene una representante diplomática aquí, pero si a mí mañana se me pierde el pasaporte, esa señora no me puede dar un pasaporte nuevo. Es decir, ellos no pueden hacer, en la vida real, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Nada. Salvo decir, yo sí soy el representante de Guaidó, yo soy esto y lo otro, lo demás allá. Entonces, ¿Guaidó podría hacerlo? Bueno, yo no sé si podría hacerlo. De poder hacerlo y de escribir una carta, cualquier persona puede escribir una carta, pero que a esa carta se le dé la atención legal necesaria como para que vaya a ocasionar la reacción esperada. Bueno, yo creo que no. Los Estados Unidos son los únicos que han tomado o que han implementado en realidad medidas en cuanto a asegurar que los que están representando a Guaidó tienen roles efectivos que pueden tener, que pueden tomar decisiones, por ejemplo en Citgo y cosas por el estilo. Pero más allá de ahí, yo no sé, sí. yo no soy experto en eso, pero yo creo que no.
Aunque esos gobiernos, por ejemplo, el británico acepte a Guaidó como presidente y no a Maduro. Bueno, pero es que acuérdate que una cosa es las decisiones políticas que pueda emitir un gobierno a cargo y otras cosas son las cuestiones netamente legales que los departamentos de justicia de esos gobiernos puedan tomar. Son dos vainas completamente diferentes. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, que el gobierno de Theresa May, que era la primer ministro de aquí, oye, reconoció a Guaidó. Tú puedes tener ese argumento. Pero significa eso que, por ejemplo, el Banco de Inglaterra le va a entregar a Guaidó el oro que supuestamente tiene ahí en su bóveda a Guaidó. Oye, yo creo que no. De hecho, no Sí, lo han hecho. entiendo. Sí, que Entonces, están amarrados para hacer. exacto. Entonces son cosas que, ok, se repite y se repite hasta la saciedad. Oye, sí, Guaidó lo tienen reconocido en 54 países. Ajá, lo tienen reconocido. ¿Se ha traducido o equivale ese reconocimiento a acciones legales reales que se hayan tomado para salvaguardar el patrimonio de Venezuela o para de alguna forma apuntalar la plataforma de Guaidó? Oye, yo no la conozco. Sí, sí. Bueno, Alex, gracias por habernos permitido escucharte nuevamente sobre tus investigaciones, que repito, todas tienen que ver con documentos que aquellas personas que puedan criticar o desconfiar de tus artículos pueden ver esos documentos de donde salen tus artículos, o sea que no es nada escondido ni nada inventado ni ningún chisme. Y muchísimas gracias en nombre del tesoro venezolano y de los venezolanos, que te preocupes e investigues por quiénes son los grandes ladrones del pueblo venezolano, del tesoro venezolano, para su provecho, ni siquiera para su partido, sino para su provecho. Aunque eso no es nada nuevo. Eso no es nada nuevo, pero no en estas proporciones. Eso no de, en estas el proporciones. negocito, un poco para el partido, yo me quedo con algo, vamos a estar claros, porque es de mi futuro, que es de mi futuro, nada nuevo. Pero no en ahora, estas dimensiones, pero yo quisiera, bueno, primero agradecerte el haberme invitado otra vez al programa Napoleón, y segundo, yo quisiera retirarme o despedirme con esta reflexión. La gente en Venezuela no puede seguir pensando que la corrupción es un crimen sin víctimas y sin dolientes. La corrupción es lo que ha... Ya estamos. Perdona que se cayó la llamada, algo pasó. Estabas diciendo en la despedida, ¿qué cosa, Alex? Te estaba diciendo que quería despedirme con una reflexión, y la reflexión es que la corrupción es un crimen que tiene muchas víctimas y muchos dolientes. Es fútil que la gente a estas alturas del partido en Venezuela diga, bueno, pero es que lo que ya está pasando en PDVSA, ya nosotros sabíamos que PDVSA era un antro de corrupción y ya nosotros sabíamos que Rafael Ramírez era corrupto. Yo lo único que les quiero decir es, Al Capone lo metieron preso por evadir impuestos. Ellos no necesitaron demostrar que Al Capone mató o mandó a matar a no sé cuánta gente. Ellos no necesitaron demostrar la red de distribución de alcohol ilícita que tenía Al Capone. Ellos no necesitaron demostrar que Al Capone era el jefe de una familia mafiosa y criminal. Ellos necesitaron demostrar un crimen. Y el crimen de la corrupción de Rafael Ramírez está siendo demostrado a través de una serie de artículos que yo estoy publicando. Eso es todo lo que necesitamos para saber quién es ese señor. Y no se puede seguir diciendo que la corrupción no tiene víctimas cuando tenemos a más de 4 millones de venezolanos que se han tenido que ir de Venezuela, porque en Venezuela no hay ni con qué comer. Entonces, no hay con qué comer, ¿por qué? Porque se robaron todo el dinero. Es decir, la corrupción causó la crisis humanitaria que está viviendo Venezuela. Y eso es algo que es inescapable y que es fútil continuar negando. Gracias, Alex Boy. Un abrazo, Alex. Gracias a ti, Napoleón. Estamos hablando. ¿Y qué nos dice, señores? ¿Qué nos dice Daniel Lara Farías de Rafael Ramírez? Se hizo tan buen trabajo en PDVSA para la involución bolivariana, ¿por qué no sigue con ellos? Se hizo muy buen trabajo para lo que ellos hacen. Bueno, lo principal
Fíjate que a veces a uno se le olvidan las cosas porque hacerle seguimiento a esto es complicado, ¿no? Pero Rafael Ramírez fue el hombre que instauró y pregonó y declaró públicamente la utilización partidista de PDVSA, cuando habló de que PDVSA era roja rojita, cuando instauraron aquello de que para ser empleado de PDVSA había que ser chavista y que el que fuese opositor no podía trabajar allí. Después de la sangría que hicieron con los trabajadores de PDVSA, borrando del mapa todo aquel que había estado previamente a la llegada de ellos. O sea, que si vamos a hablar de las cosas, hay que hablar con el primer delito de Rafael Ramírez. Bueno, eso no es un delito para un revolucionario. Eso fue la mejor demostración de que todo lo que aprendió en el Partido Comunista, porque él era comunista desde antes, no como Chávez y compañía, ¿ok? Lo estaba aplicando para la revolución. ¿O qué es eso de dictadura del proletariado? Es decir, dictadura del proletariado es que aumentar a los pobres porque ellos aman a los pobres porque los multiplican, ¿no? Hacen una dictadura para ellos y ellos se convierten porque se quieren sacrificar, ¿ok? En los boliburgueses, a los que reciben el dinero, para que los pobres no tengan posibilidad de robar. Sin duda. Pero es que para empezar, yo creo que es imposible hablar de boliburguesía en Venezuela sin hablar de Rafael Ramírez. Porque la boliburguesía en Venezuela se construyó alrededor de los negocios que se tejieron bajo el amparo del ministerio que regentaba Rafael Ramírez, que era Energía y Minas. Entonces sigue la pregunta en pie. ¿Por qué, si fue tan buen revolucionario Rafael Ramírez, ¿no? ¿Por qué no está con el régimen? ¿Por qué el régimen lo rechaza ahora? Yo creo que hubo una guerra, una de esas tradicionales guerras entre bandas, porque en todos los regímenes de este tipo se puede hablar más o menos de lo mismo. O sea, la misma pregunta se podría hacer con respecto a por qué fusilaron a Arnaldo Ochoa o por qué purgaron a Nikita Khrushchev. Yo creo que el planteamiento fundamental es que en estos regímenes, sobre todo cuando entran en su fase de degeneración criminal, porque para allá caminan todos, cuando entran en esa fase, pasa lo que dicen los viejos policías, que los malandros se ponen de acuerdo para tirar el golpe, pero cuando les toca repartir el botín es que se pelean y se dividen. Y yo creo que eso es lo que de alguna manera ocurrió. Aparte de eso, que fíjate el momento en el que ocurre todo. O sea, la ruptura de Rafael Ramírez con Nicolás Maduro, que no con el chavismo, porque él se sigue reivindicando como chavista, cosa que nos hace el gran favor de hacerlo, porque él tiene que seguir diciendo a la gente que él es chavista. O sea, y que él hizo lo que hizo por orden de Chávez, para que todo el mundo quede claro. ¿Cuándo se da la ruptura? Cuando empiezan a haber problemas económicos, cuando empieza la caída de la producción de PDVSA, cuando empieza la caída de los ingresos, cuando se vienen abajo los precios y a pesar de seguir estando muy altos para lo que era el estándar previo a la llegada de Chávez, Chávez recibió el petróleo a $11 por barril. Y en su mejor momento, el petróleo estuvo en $111 por barril, la cesta venezolana. Aún hoy, a mí me sorprende mucho cuando yo veo, no, bueno, que es que apenas, no, hay una caída del precio, que el precio por barril está en 40. Pero por Dios, Carlos, el primer boom petrolero que se vivió en la era democrática lo vivió Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, donde el petróleo salió de 4 o 5 dólares por barril a 34 dólares por barril. Y eso fue la gran Venezuela. Aquí tenemos el barril de petróleo a 40, a 50 y no nos alcanza. Yo creo que allí es donde está el gran problema. Cuando se acabó la renta, se acabó el querer. Porque evidentemente una cartera, chequera mata galán. O sea, aquí no había, al acabarse los reales, evidentemente se rompió el mecanismo. Y cuando se rompió el mecanismo, el chavismo y sobre todo su cúpula, ¿de qué empezó a vivir? De la legitimación de capitales. De esta trampita del control cambiario que es sin duda alguna una de los trasiegos de dinero, de los peores mecanismos que se ha creado para la corrupción a nivel mundial. De las contrataciones públicas y el otorgamiento de beneficios
a través de la cuestión del tráfico de gasolina, a través de la cuestión del narcominero, a través del narcotráfico, cuando esos fueron los negocios que le daban suficiente, porque ya el problema no es alimentar al pueblo. O sea, ya esta gente no tiene la preocupación de hacer repartir comida para que la gente vaya a votar, porque ya el sistema electoral es completamente, absolutamente fraudulento. Se roban las elecciones abiertamente, no necesitan que la gente vote, no necesitan comprarle el voto a nadie, sino que simple y llanamente lo que necesitan es mantener a la cúpula allí, repartir dividendos entre los principales accionistas de esta corporación criminal y a la gente mantenerla como la mantienen, con migajas. En tal sentido, ya no hace falta tener los ingresos con un barril de petróleo a $115 por barril, con una producción petrolera de más de 3 millones de dólares. Ya eso no le hace falta al chavismo, porque el chavismo lo único que necesita es el dinero para mantenerse ellos. Por eso que la gente se muere de hambre. Cada quien tiene que resolver su problema y mira por dónde vamos ya, ¿no? Ahora, si tú tuvieras que hacer el top 5 de los grandes delincuentes de la involución bolivariana, ¿a quiénes pondrías? ¿Cuál sería tu top 5 y por qué? Mira, yo en primer lugar, sin discusión alguna, pondría a Hugo Chávez. Porque más allá de que la gente pueda decir o sentir que, bueno, que no vieron a Hugo Chávez robándose un centavo, toda esta desgracia, todos estos negocios, todo este sistema donde la corrupción era un mecanismo de compra de lealtades, esto es creación de Hugo Chávez. Fue Hugo Chávez que creó, por tanto, el primero es él. En segundo lugar, tendría que estar Nicolás Maduro, porque la única forma de que Nicolás Maduro haya sido designado para ser presidente es que haya formado parte de ese sistema mafioso que Chávez construyó. O sea, olvídate de cuestiones. Nicolás Maduro no está allí ni por buen orador, ni por buen estudiante, ni por buen chofer. Está allí por alguna razón, y para mí la razón es clara, es que el tipo, dentro de todo ese sistema de la corrupción, era una persona maleable. En tercer lugar, yo pondría a Cilia Flores por la misma razón, porque el solo hecho de que sea Cilia Flores la primera dama o la que está al lado, no solamente la primera dama, sino la mujer con más poder de Venezuela, o sea, ya te da una idea del tamaño del poder que esa señora maneja. Y evidentemente cuando se habla de poder en el chavismo, hay que comprar la silla, y esa silla se paga con el dinero producto de la corrupción. En cuarto lugar, yo pondría a Diosdado Cabello, por la misma razón que los anteriores, porque una persona que no esté dentro del mecanismo de la corrupción no sobreviviría a un sistema como este. De hecho, creo que eso es lo que podría explicar la salida de tantos personajes del chavismo, porque evidentemente al no haber estado dentro a no ser potables para ese mecanismo criminal, evidentemente salen del camino. Y en quinto lugar, yo pondría precisamente a Rafael Ramírez, porque Rafael Ramírez fue el ejecutor número uno de la toma y captura y utilización de PDVSA como instrumento fundamental del financiamiento del chavismo nacional e internacionalmente. Y además de eso, recuerda que él en determinado momento tuvo el cargo de vicepresidente del área económica, o sea que inclusive sus responsabilidades llegaron más allá. Yo creo que si bien es muy difícil hacer un top 5, yo creo que esos son los principales. Por supuesto, no quiere decir que los que no nombré sean unas castas palomas, hijos del Espíritu Santo. Pero lo que sí está perfectamente claro es que dentro de las responsabilidades grandes, dentro de los rostros principales de la desgracia, estos 5 que te nombré, para mí tienen un peso lo suficientemente fuerte como para saber que solamente con esas 5 personas que nombré se hubiese evitado por lo menos el 51% de la desgracia que este país ha vivido. Sí, pero siento que esa elección tuya pesó más la política, la corrupción, en la política y la responsabilidad, perdón, política, que el número y el monto del dinero robado. El dinero robado a los venezolanos. Porque una cosa es robarle a un empresario y es un ladrón quien le roba a quien sea. Y otra cosa muchísimo más grave
es robar el dinero de una nación, de un pueblo, y sobre todo si ese pueblo, ¿no?, está pasando trabajo, está pasando hambre. Entonces, en cuanto a cantidad de dinero robado, ¿a quiénes pondrías tú en los primeros lugares? Bueno, lo que pasa es que habría que empezar por saber cuánto se ha robado. Yo creo que eso es incalculable. Porque yo creo, es más, si me preguntas precisamente por el monto de lo robado, yo ni siquiera te diría nombres, diciéndote fulano se robó tanto, mengano se robó tanto, sutanero se robó tanto. Yo te señalaría responsabilidades puntuales, porque aquí se habla de que de Venezuela se pidieron acaba de señalar las responsabilidades, los no, principales responsables los acaba de señalar. políticos. Sí. Pero aquí se habla de que de Venezuela se birlaron. Los más conservadores hablan de 400.000 millones de dólares en 20 años. Entonces, la gran pregunta es, ¿y cómo se llevaron ese dinero? ¿Lo sacaron en maletas, en bolsitas? ¿Se lo llevó alguien en la cartera? ¿Lo sacaron en un neceser, en no sé cuántos viajes al extranjero? Neceser, se te salió la edad. Pero se nos salió a los dos en todo caso, porque el que reconoció Yo cayó. Lo del neceser lo recuerdo que lo decía mi abuela. No, Rosalía Romero hablaba del neceser, burlándose de los neceser. Pudo ser peor, pude haber dicho chifonier. Pero fíjate algo. El que parte y comparte se lleva la mejor parte. ¿Quiénes fueron los que hicieron posible que todo ese dinero se fuera de Venezuela? Las cabezas del sistema bancario. Fundamentalmente del sector privado. Porque no puede ser. Ya va un momentico. Los máximos responsables tienen un nombre. Los que tenían que administrar ese dinero que no era de ellos, sino de la nación, ¿no? Y utilizaron y corrompieron, o corrompieron aún más, si ya estaban corrompidos, a un montón de personas que no estaban, ¿no?, en la obligación de defender el dinero de los venezolanos. Claro que tiene que haber empresarios y claro que tiene que haber ese tipo de vagabundos, pero los primeros responsables es quien le ofreció ese dinero a esos vagabundos. Y ya te nombré a 5 personas, pero no puedes hablar de los responsables políticos y del que se robó el dinero sin hablar del aguantador, porque nosotros sabemos que no solamente el que se roba los reales, sino el que lo ayuda a que lo esconda. Y entonces aquí estamos hablando de un sistema bancario donde nosotros vimos pasar a una persona como Juan Carlos Escotet de ser un banquero de mediano nivel en los años 90 para pasar a ser en este momento el hombre más rico de Venezuela según la revista Forbes, por encima de las fortunas de Lorenzo Mendoza y Gustavo Cisneros juntas. ¿Cómo ocurrió ese milagro de que una persona en el mismo periodo que el país quebró, él multiplicó su fortuna hasta convertirse en el hombre más rico de Venezuela según la revista Forbes? O sea, a nadie le llama la atención eso. A mí me llama muchísimo la atención. Yo quisiera saber, no porque le tenga envidia, yo quiero saber cuál es su secreto. Debería venderlo, escribir un libro. Pero cómo salvarse. Un libro como el de Yacoca a lo mejor es un bestseller. Bueno, debería contar cómo hizo él para en medio de la quiebra. Superaría las ventas de los libros de Ocmandino, el vendedor más grande del mundo. Este señor tiene que contarnos cómo hizo él para que mientras el país se derrumbaba y se venía abajo, él en medio de toda esa inmundicia lograba no solamente salir a flote, sino ser el hombre más rico de Venezuela, superando a todos los ricos juntos del país. Entonces, de verdad, es imposible, Napoleón, imposible echarle la culpa únicamente a los responsables políticos. Aquí hubo una gran red de complicidad. Obviamente que la hubo, porque si no se llevan 400.000 millones de dólares. No hay necesidad que aguante eso, ¿viste? No lo hay. Ahora una cosa, la mayoría de toda esa gente que tú hablas no militaban en el Partido Comunista, pero Rafael Ramírez sí, y Asdrúbal Chávez también. ¿Cómo se interpreta y cómo se entiende eso frente a la filosofía, a la forma de hablar, a las proposiciones que hacen los comunistas y el Partido Comunista para los pobres y en contra del capitalismo? Bueno, porque acuérdate que lo que fundamentalmente se hizo, acuérdate que el gran problema de Venezuela es esa, de la cual no han escapado desde que apareció
el petróleo en Venezuela y la inmensa renta que deja, todo el que llega al poder considera que mantenerse en el poder le permite distribuir la renta. Y que si distribuye la renta, el que parte y reparte queda la mejor parte y del poder no me saca a nadie. En tal sentido, al dejarle al sector político la posibilidad de distribuir la renta, se permite que ese sector político, por la obvia desviación natural del ser humano, quiera construir hegemonías. ¿Cómo? Con el dinero de la renta petrolera. Eso lo han hecho desde Gómez en adelante. Unos con mayor éxito, otros con menor éxito, pero el que no lo ha hecho por lo menos lo ha intentado. Con esta putrefacción de lo que fue la Cuarta República, que es el chavismo, es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que hizo Rafael Ramírez y qué es lo que hizo esta gente? Construir una hegemonía pagándola con el dinero del petróleo. Lo que pasa es que estos son peores, porque estos no lo hacían con lo que al Estado le quedaba de lo que PDVSA repartía en los dividendos. No, estos se cargaron PDVSA. Estos se metieron dentro de PDVSA, votaron 20.000 empleados, se agarraron PDVSA, la gallina de los huevos de oro, y se encargaron de repartir desde allí. Entonces ahí es donde tú te das cuenta y donde tú dices, bueno, pero entonces aquí esta gente eran comunistas, ellos tipo eran ideológicamente, por supuesto, pero los tipos estaban construyendo una hegemonía. Y yo creo que la lograron, ¿oíste? Construir. Sobre todo viendo cómo durante todos estos años no hubo ni una sola piedra lanzada desde los sectores opositores contra Rafael Ramírez, chicos. Pero entonces tengo que suponer que si ser rico es malo, como decía Chávez Frías, entre otros, porque no es el único ni que inventó la frase, esa afirmación, si ser rico es malo, es peor ser comunista. Sin duda. Sobre todo ser comunista en Venezuela, porque ser comunista en Venezuela es vivir en una permanente... Ser comunista en Venezuela es una cosa muy difícil. Porque tú sabes que los únicos que se sienten bien, quizás al comunista le pueda pesar en algún momento la cuestión de la riqueza por los complejos y todo aquello. Pero hay algo que con otro grupo con el cual los comunistas se sienten muy bien, que son con los católicos. Por eso es que ahora se habla del catolicomunismo. Y por eso es que tenemos el papa que tenemos. Cuando tú ves el comunista, el socialista en general y el católico, necesita que existan los pobres. Porque el día que no existan, o sea, ¿cómo te redimes tú del pecado que ayudando a otro, ayudando al pobre, dándole de comer al hambriento? Si no existe el hambriento, ¿a quién le vas a dar de comer? Tú necesitas como católico que existe el hambriento, porque si no, no vas a entrar al cielo a través de la caridad. Cuando tú eres comunista, tú quieres construir el mundo perfecto para el proletario, para los descamisados del mundo. Y si no existe el descamisado, ¿qué construye? Entonces, evidentemente, esta gente necesita que existan los pobres. Eso de que en nombre de los pobres los multiplicamos, como dice el libro de Ángela Sago, pero que eso debería estar debería ser la frase que viene después del prólogo del manifiesto comunista. Porque eso es. En efecto es así. Si no, y fíjate lo que está pasando en Europa. O sea, mayor ejemplo. El hecho de que la socialdemocracia, sobre todo, se haya quedado sin discurso en Europa y en el mundo. ¿A qué obedece? A que el mundo avanzó, a que el capitalismo es, dentro de todos los sistemas que hemos tenido en el mundo, el que mayor bienestar le ha dado a las sociedades. Que tiene imperfecciones y que sigue habiendo pobreza, la sigue habiendo. Pero cuando usted ve que hay un estado de bienestar en Europa, en el cual no hay los problemas que hay son excepciones y no reglas, en el cual aquellos cuentos de los niños hambrientos que estaban obligados en Inglaterra a trabajar en las minas de carbón y que no veían la luz del sol ni iban a la escuela, tal, eso ya no existe en Europa. O sea, aquí no hay ningún movimiento para rescatar a niños mineros en ninguna parte de Europa. Esa no es la preocupación aquí. Aquí las preocupaciones son otras. Y en efecto, la izquierda que se quedó reivindicando aquellas cosas de las cuales hablaba Marx, aquellas cosas de las que se hablaban a finales del siglo, a mediados del siglo XIX en adelante, simplemente se quedaron sin agenda, porque no tienen nada que plantear. Y lo que extrañan es que no haya pobres, porque entonces no tiene cómo construir el paraíso para los pobres. Entonces, tengo que entender, insistiendo en la afirmación anterior que hace la sociedad, ser rico es malo, que ser rico es malo, pero peor es ser Rafael Ramírez. Ah, no, sin duda.
Rafael Ramírez, porque si ser rico es malo, ser rico y comunista, o ser comunista, y además de eso ser rico, pero eso es una cosa increíble. Aunque yo te voy a decir una cosa, yo no creo eso de que ser rico es malo. En Venezuela se utiliza como una fórmula de cargarle la tinta a lo que ha sido la generación de riqueza en Venezuela. Entonces en Venezuela, eso no lo inventó Chávez, es que la sociedad venezolana, la verdad, cree que ser rico es malo. Que el que el que es millonario es porque se robó algo, porque hizo un negocio a costilla del Estado. Y no necesariamente es así. Por supuesto, hoy pareciera que cuadra, ¿no? Porque tú, millonario que te consigues en Venezuela, millonario del cual tú sospechas a la altura de hoy. Porque si en Venezuela quebró todo el mundo, todo el que sea millonario en Venezuela está bajo sospecha, creo yo. Bueno, pero muchas gracias entonces, tanto a ti como a Alex Boy, que nos ha dado el programa, ¿ok? Y espero que Guaidó y Ramos Alud me den las gracias y me agradezcan. No voy a caer en provocaciones, de verdad. Hoy te metí por otro tema. Un abrazo, ok, gracias de verdad. Hasta luego, Daniel.